Bienvenidos al tema número 13 del Seminario Bíblico Profético Histórico del libro de Daniel. Hoy entramos en el capítulo 5 de la profecía que hemos titulado La Escritura en la pared, o también 4 palabras que cambiaron el mundo. Les invito a abrir a Daniel el capítulo 5, donde se encuentra este estudio, esta historia tan impresionante. Pero antes quiero darles el contexto histórico en el cual se encontraba esta situación. Habían pasado 23 años desde la muerte de Nabucodonosor, que murió creyendo en el Dios verdadero. Y entonces Babilonia estaba en plena decadencia, pues todos los gobernantes sucesores de Nabucodonosor eran unos incompetentes. Realmente estaba muy mal la situación en Babilonia. Su hijo de Nabucodonosor se llamaba Evil Merodach. Él reinó 2 años. ¿Y qué pasó? Fue asesinado por su cuñado. Su cuñado entonces tomó el reino de Babilonia, pero muere 4 años más tarde y su hijo llega a estar en el poder, pero era un muchacho menor de edad. Y entonces ocurre que había una conspiración para asesinarlo y lo asesinaron también a él. Y pusieron en su lugar a uno de los suyos que se llamaba Nabonido. Y Nabonido, él sí reinó hasta el final de Babilonia, del imperio, hasta que cayó. Nabonido, después de reinar durante 6 años en la capital de Babilonia, él decidió, yo voy a trasladar mi sede, mi capital, a otra ciudad que se llamaba Tema. Tema estaba en Arabia. Y entonces trasladó su capital allá, se fue a ese lugar y ahí Nabonido se dedicó a cosas insignificantes y dejó en su lugar en Babilonia a Belsasar. Entonces Belsasar y Nabonido reinaban al mismo tiempo sobre Babilonia. Belsasar en la capital y Nabonido en el otro lugar llamado Tema. Entonces sucedió que Babilonia, ya que estaba en plena decadencia, tenía 10 años seguidos sin festejar la fiesta anual babilónica, que era la fiesta popular, y el pueblo estaba infeliz, la economía estaba en una situación muy difícil, en recesión, y de tal manera que inclusive Nabonido ordenó que toda la gente, todo el pueblo, incluyendo la clase alta socialmente, trabaje forzosamente para el Estado. Y la gente no estaba feliz. La población estaba infeliz con el reinado de Nabonido, era sumamente impopular. Y al mismo tiempo ocurrió que Ciro, el grande, el rey de los persas, estaba en pleno ascenso, estaba comenzando a conquistar por aquí, por allá, había conquistado a los medos y se había unido con ellos en alianza, formando los medo-persas, había conquistado a Lidia y ahora estaba atacando a Babilonia, que estaba en esa situación tan difícil. Y Nabonido, él estaba muy alarmado cuando Ciro se acercó con sus tropas, los medo-persas se acercaron a Babilonia, y entonces él, alarmado, volvió de Tema a Babilonia en el año 540 a.C. Sucedió que Nabonido intentó luchar en una circunstancia contra el ejército medo-persa, se enfrentó con el ejército de Ciro en la ciudad de Opis, a 185 kilómetros al norte de Babilonia, pero ahí su propio pueblo se rebeló ya contra él y tuvo que huir más hacia el sur y llegó a la ciudad de Sipar, que estaba ya solo a 80 kilómetros de Babilonia al norte, y ahí el 10 de octubre 539 a.C., Nabonido se rindió. Sin siquiera pelear, llegaron las tropas de los medo-persas, él ni siquiera peleó, se rindió, huyó más hacia el sur a una ciudad llamada Borsippa. Y ahí se termina la historia conocida de él, de Nabonido. Ahora, Ciro avanzó con sus tropas de los medo-persas y llegó a los muros de Babilonia, donde reinaba ¿quién? Belsasar, el corregente, porque eran 2, Nabonido y Belsasar. Nabonido ya había
huido y quedaba Belsasar en la capital. Pero ocurrió de que cuando estaba frente a los muros de Babilonia, Belsasar estaba en una situación, una realidad muy grave. En primer lugar, su imperio estaba virtualmente perdido. En segundo lugar, Nabonido, su corregente, estaba en algún lugar oculto. Nadie sabía dónde. Y en tercer lugar, el enemigo estaba a las puertas, frente a los muros de Babilonia. Y entonces Belsasar en esa circunstancia, ¿qué creen ustedes lo que hizo? Era una situación por preocuparse, pero él hizo una fiesta, dedicó a hacer una enorme fiesta. Dijo, nunca van a entrar a la ciudad, porque Babilonia, la ciudad Babilonia, no había sido conquistada en los últimos 1000 años. Él dijo, hasta aquí llegaron, pero allá afuera del muro van a envejecer. Porque aquí dentro de la ciudad tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el río Éufrates que fluye por la ciudad, tenemos agua suficiente, tenemos suficiente comida, tenemos cultivos propios en Babilonia, podemos alimentarnos, tenemos agua, tenemos unos muros tan grandes y anchos, imposible que ellos entren. Hagamos fiesta. Y entonces, eso fue el contexto de lo que ahora vamos a leer en Daniel 5, versículo 1. Daniel 5, versículo 1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Ahora, los medopersas estaban sitiando la ciudad. Belsasar decidió hacer una enorme fiesta para 1000 de sus príncipes, un banquete, un festín. Literalmente el texto, traduciéndolo del hebreo, dice una gran comilona. Es decir, tremenda banquete y fiesta que hicieron ahí. Y fue por si acaso después de 10 años la primera vez que hicieron una fiesta, la fiesta anual que era dedicado a los dioses de Babilonia. Y todos se sentían bastante bien. Seguramente Belsasar pensó, Babilonia es invencible. Él mantenía ese pensamiento de la estatua de oro, de que tras nosotros no vendrá ningún reino inferior. Algo parecido a que la gente hace 100 años dijeron, la Titanic nunca se puede hundir. Y algo parecido aquí, Belsasar, Babilonia nunca puede caer, imposible. Pero ¿sabemos lo que pasó? 1000 de sus príncipes. En Babilonia se descubrió en las ruinas una enorme sala de 60 metros por 20 metros. Y con bastante probabilidad ahí se festejó esta gran fiesta. Ahora dice el versículo 1 y también el versículo 2 que con los 1000 bebía vino. Y al inicio del versículo 2 dice, Belsasar con el gusto del vino. Con el gusto del vino. Traduciendo esto un poco mejor es cuando comenzó a mostrar el vino sus efectos. Cuando ya comenzó poco a poco a perder la razón, a emborracharse, a embriagarse, a confundirse. En esa situación estaba porque él siempre, en Babilonia siempre se acostumbraba a tomar vino en el banquete del rey, tal como hemos visto en Daniel 1, versículo 5. Cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia, aquí decía, se les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Era común, era costumbre que el rey siempre tomaba mucho vino y aquí en esta fiesta obviamente mucho más. Entonces, la costumbre era primero comer mucho y luego dedicarse a beber y a beber. Y esto mayormente terminaba en una borrachera. Entonces Belsasar era, como estamos viendo también, un gran bebedor, porque este versículo 1, donde dice, en presencia de los 1000 bebía vino, hay algunos traductores que lo traducen, él bebía contra los 1000. En otras palabras, intentando vencer a los otros 1000 en el tomar más. Era un gran bebedor. Era un hombre muy dedicado a los vicios. En este caso, a la bebida, al alcohol. Entonces,
La Biblia dice en Proverbios 20, versículo 1, ¿cuáles son los efectos del alcohol? Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellos hierra, no es sabio. Y es lo que ocurrió con Belsasar y su gente. Y fíjense lo que pasó en el versículo 2. Sigue diciendo, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí tenemos una orden blasfema. Su padre Nabucodonosor había traído todos esos vasos sagrados del templo de Jerusalén, ahora estaban en Babilonia, y ahora Belsasar, ya emborrachado, dijo, traigan esos vasos de oro y de plata que mi padre ha hecho traer del templo de los judíos de Israel. Entonces, estos vasos, tenemos que entender, eran de exclusividad para la adoración pura al Dios verdadero. En esos vasos sagrados se derramaba la sangre de los sacrificios, de las ovejitas, de los corderitos que prefiguraban y representaban a Jesucristo mismo. Eran vasos sagrados para el perdón de los pecados en el templo de Dios. Y ahora eran tan sagrados inclusive que lo que dice Isaías en el capítulo 52, es importante leer en este contexto. Isaías 52, versículo 11, donde dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella. Y ahora viene el punto, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Tenían que ser gente santa, sacerdotes del templo de Dios, que primero buscaban el perdón de sus propios pecados y luego con temor y temblor, con esos vasos sagrados, fueron a la presencia de Dios, el sacrificio que representaba a Jesucristo para el perdón de los pecados. Y ahora, ¿qué hizo Belsasar? Embriagado, dijo que traigan todos esos vasos que Nabucodonosor muchos años antes había traído del templo de Jerusalén. Esta fiesta que estaba haciendo Belsasar era en cierto sentido una referencia a la victoria de los dioses babilónicos sobre el Dios de Israel. ¿Por qué? Ellos se burlaban y con desprecio trataban a los judíos diciendo, nosotros hemos podido conquistarles a ustedes en Jerusalén, ustedes son nuestros esclavos y hace más de 70 años. ¿Su Dios quién es? No es poderoso, nuestros dioses son superiores. Y al contaminar y tomar vino de esos vasos sagrados, daban a entender, o querían dar a entender esto, pretendían ensalzar sus dioses babilónicos, falsos ídolos, sobre el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Ellos, en el versículo 4, a través de Belsasar, lo llevaron, en el versículo 3 y 4, a un extremo mayor. Dice el versículo 3, que una vez que trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, bebieron vino, y ahora lo llevan a un nuevo extremo blasfémico. Cuando estaban bebiendo el vino corrompido en esos vasos sagrados de Dios, se dedicaron a alabar a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Una tremenda idolatría. Y eso era la situación. Era como una demostración de ellos de victoria sobre el Dios que había predicho la caída y la destrucción de Babilonia. ¡Qué interesante! ¿Recuerdan ustedes que un poquito anterior a esto, en el sueño que había tenido Nabucodonosor, en la imagen, en la estatua de diferentes metales, habíamos visto que después del oro, que era la cabeza de la estatua que representaba a Babilonia, iba a venir los brazos y los pechos de plata, que eran los medo-persas. Entonces lo que pasó fue que ellos rechazaron todo esto. Belsasar rechazó esto. Dijo, yo voy a oponerme y rechazar todo y deshonrar
y voy a demostrar mi victoria sobre aquel Dios que predijo la caída de mi imperio de Babilonia. Él quería mostrar la superioridad de sus dioses babilónicos. Y fue ahí donde Dios intervino y apareció en la pared una escritura. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía. De repente, en su borrachera, ve una mano milagrosa, sobrenatural, que comenzó a escribir un mensaje en la pared del salón del banquete. Y dice la Biblia aquí, en lo encalado de la pared. Es muy interesante porque los arqueólogos que han descubierto muchos de las ruinas de Babilonia, han descubierto que en los palacios, en los templos de Babilonia, que fueron todos construidos con ladrillo, efectivamente habían sido revocados con cal. Entonces, aquí en esto encalado de la pared, Dios comenzó a escribir un mensaje. Y la reacción del rey en el versículo 6 era la siguiente. Entonces el rey palideció. Sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaban sus lomos. Sus rodillas estaban la una contra la otra. Él tenía miedo, pálido, temblaba, porque él se dio cuenta, aunque no sabía leer el mensaje, comprendía que no era ni de paz ni de bendición. Él vio que aquí había un fenómeno amenazador, algo terrible, un mensaje. Y él quería saber qué decía, qué dice ahí. Lo que pasa es, vamos a leer juntos 2 de Samuel, que dice algo muy interesante al respecto. Busquen conmigo 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Cuando el rey David habló al Señor las palabras de un cántico, el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos, ese día David escribió un cántico. Y si saltamos al cántico del versículo 28, dice: porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. De la misma manera que el día que David fue salvado escribió esto, aquí estamos viendo el día en que el pueblo de Dios que estaba preso en Babilonia hace más de 70 años ya iba a ser librado, y al mismo tiempo los ojos de Dios están sobre los altivos para abatirlos, porque ahí estaba el orgulloso rey Belsasar que estaba a punto de ser abatido. Tremenda la situación. Por si acaso, esta escritura en la pared era tan impactante en el tiempo de Babilonia que hasta hoy en día se utiliza en algunas culturas la expresión la escritura de la pared para referirse a la advertencia de un desastre inminente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió a continuación? Versículo 7. El rey gritó, dice, en alta voz que hiciesen venir los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Nuevamente, una vez más, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y ahora en el capítulo 5, siempre vemos la incapacidad de los charlatanes, de los impostores, engañando a las sociedades, los magos, los encantadores, los astrólogos, los adivinos. Una vez más, el falso sistema religioso es demostrado que no sirve. Y entonces está tan desesperado Belsasar que en el versículo 9 dice: entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, palideció, sus príncipes estaban perplejos. Estaba tremenda la situación, él estaba desesperado, no sabía ya qué hacer.
Recuerden que un poquito antes él había prometido que el que sepa leer lo que dice ahí va a ser el tercer hombre en el reino, versículo 7. Porque el tercero, pues Nabonido era uno, Belsasar el otro, los dos que reinaban. Y pues el siguiente puesto en importancia pues iba a ser para el tercero. El máximo puesto después de los dos reyes. Es lo que él ofreció en su desesperación. Y entonces era como un premio, porque dijo, a un hito le voy a prometer esto. El que me pueda decir, a él le voy a dar. Y era como una competencia, cientos de magos y astrólogos y encantadores. Todos hubiesen querido ser el tercer más importante del reino. Ni uno podía descifrar la verdad. Tremendo. Entonces lo que pasó fue, en el versículo 10, que la reina, dice, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Por las palabras del rey. Esto, literalmente traducido, es por los gritos del rey y de sus príncipes. Literalmente. Estaban tan desesperados, gritaban de pánico. Y entonces la reina madre escuchó esto, ya era ancianita, y entró, ¿qué está pasando aquí? Y vio a Belsasar desesperado y dijo en el versículo 10, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En otras palabras, tranquilo, hijo, ¿qué está pasando? Dime. Entonces, la madre reina en aquellos países, en aquellas culturas, era una mujer muy respetada en la antigüedad. Por si acaso no era una de las esposas del rey Belsasar, porque el rey Belsasar ya estaba con sus esposas, sus mujeres y concubinas en la fiesta, según el versículo 3. Es posible que esta reina madre era una de las esposas de Nabucodonosor, que había fallecido hace un poco más de 20 años, y que estaba ahí, que era muy respetada. Y parece que realmente ha sido así, porque ella tenía un vínculo muy familiar con Nabucodonosor. Fíjense cómo ella sigue contando en el versículo 11. En tu reino hay un hombre, dijo la mujer, la reina madre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿De quién estaba hablando ella? Del profeta Daniel. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Ahora, Daniel entra en escena y Daniel ya era un ancianito de aproximadamente 80, 85, quizás 90 años, cuando Daniel entró en esa sala de los 1000 que estaban en pánico y ahí estaba la escritura en la pared. Y en el versículo 13, Belsasar le habla, Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los cautivos de Judá que mi padre trajo de Judea? Fíjense qué interesante. En vez de reconocer que Daniel había prosperado mucho en Babilonia, lo siguió nombrando como uno de los esclavos nomás de los judíos que habían sido traídos de Jerusalén. Y el versículo 14, pero dice, yo he oído de ti. Es decir, Belsasar había escuchado acerca de Daniel y de lo que había hecho en el pasado. Yo he oído de ti, que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí los sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Lo interesante es aquí que el rey Belsasar acaba de festejar con todos sus 1000 la supuesta victoria sobre el rey de los judíos
de los israelitas y ahora tiene que humillarse y pedir justamente a un hebreo, porque todo su sistema religioso había fracasado, diciendo, ¿puedes tú hacerme el favor y decirme lo que dice ahí? Seguramente era muy incómodo para el rey Belsasar pedir un favor a este judío, a cuyo Dios acaba de insultar tremendamente con los vasos sagrados y con el vino. Entonces, aún después de casi 70 años en Babilonia, a Daniel se le conocía todavía con su nombre hebreo, Daniel. Él mantuvo esa identidad durante todo este periodo hasta el día de la caída de Babilonia, que por si acaso era el 12 de octubre de 539 a.C. Lo que estamos leyendo en este momento y estudiando ocurrió esa noche. Entonces, Daniel se paró ahí, ancianito ya, pero saludable. Ancianito, pero un gran contraste con todos esos hombres y mujeres que toda su vida habían vivido en los vicios de la carne, comiendo lo que querían, bebiendo lo que querían, y los efectos de eso a través de las décadas estaban en sus rostros, en sus caracteres, en su carne. Y Daniel, que desde un inicio, desde joven, lo que hemos estudiado en Daniel 1, versículos 12 y 13, había decidido, me voy a alimentar sanamente, no voy a corromperme con esas cosas y con esas bebidas que causan daño al organismo, al cuerpo. Me voy a mantener saludable. Ahora Daniel estaba ahí frente a estos 1000 y era un tremendo contraste entre el fiel y leal Daniel y el libertinaje total que reinaba en Babilonia. Ahora Daniel comienza hablando en el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante de rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Porque el rey le había prometido, vas a ser el tercero en el reino, te voy a dar un manto de púrpura, te voy a dar oro. Dice, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Interesante es que Daniel no usó el saludo acostumbrado, que normalmente cuando uno venía ante el rey decía, oh rey, para siempre vive, como lo acaba de hacer su madre reina en el versículo 10. Cuando la reina entró en la sala y dijo, rey, para siempre vive. Daniel no dijo esto. Daniel sabía que la muerte de Belsasar estaba inminente. Entonces él comenzó directamente explicando el asunto y en el versículo 17 él tuvo que tener mucho valor, porque él dijo lo siguiente. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Voy a leerte la escritura, pero antes comienza haciéndole un recordatorio y tuvo que tener mucho valor para hablar lo que va a decir a continuación. El Dios Altísimo, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Por si acaso, en varios versículos de este pasaje dice que Nabucodonosor, el padre de Belsasar. Pero aquí el padre simbólico se refiere a la costumbre de la antigüedad de nombrar padre a cualquier antepasado paterno. Y sobre todo si fue un gobernante. Entonces, al decir tu padre Nabucodonosor, se refiere a tu antepasado gobernante que reinaba antes de ti, aunque fuese pues 2, 3 o 4 reyes anteriores. Entonces, él dice, Nabucodonosor, tu padre, el Dios le dio el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey. Su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Aquí él recordó la historia de quién era Nabucodonosor
Y ahora viene la fuerte y tremenda reprensión en el versículo siguiente. Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Esto fue lo más terrible. Tú no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. En otras palabras, Nabucodonosor era otra circunstancia. Él no sabía muchas cosas y tuvo que aprender. Pero Belsasar conocía muy bien la historia y sabiendo rechazó al Dios verdadero. Se llenó de soberbia, de arrogancia. Hizo impiedades mucho mayores que su padre Nabucodonosor había hecho. Trayendo los vasos sagrados, adorando los dioses falsos, los ídolos que no tienen ningún valor. Y dice aquí que nunca él honró al Dios verdadero. Hoy en día pasan cosas parecidas a estas. Hoy en día la idolatría y los dioses falsos todavía reinan. No siempre tienen que ser imágenes o estatuas, sino también pueden ser el dinero, la carrera, el prestigio, el placer. Todos estos pueden llegar a ser dioses para nosotros como ídolos que no pueden dar vida, que al fin y al cabo no tienen valor porque no nos salvan. Belsasar, dice aquí la Biblia, sabiendo todo esto, decidió ir en esta dirección, en ese camino de muerte y de maldición de los vicios. Tremendo. Belsasar menospreció voluntariamente y conscientemente las evidencias y no le importaba el camino de Dios. Tremendo era la situación. Toda su vida de Belsasar era una abierta rebelión contra Dios, una constante desafío contra Dios, contra sus leyes, contra su voluntad. Y entonces llegó esta tremenda escritura, porque sigue diciendo Daniel en el versículo 25, sabiendo todo esto, pero tú, dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Pues el libre albedrío se aplicó también a Belsasar. Él decidió ir este camino en su vida y tuvo cosechar finalmente los frutos de su actuar. Versículo 24. Finalmente, Daniel comienza a explicar la escritura de la pared. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura, versículo 25. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Muy interesante. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto era una escritura aramea que no tenía vocales. En otras palabras, literalmente traduciéndolo, y quizás esto es lo que inclusive los magos vieron, significaba Mene, Mene, Tekel, Uparsin, una mina, un ciclo y medios ciclos, que eran los nombres de las monedas de Babilonia. Y era la enumeración de las unidades de los pesos monetarios. Y comenzaba con los grandes, luego pasaba al ciclo y luego pasaba al medio ciclo. Era un orden descendente de valores y era muy desconcertante. Y todos estaban, ¿qué significa esto? Y Daniel comienza a explicar el versículo 25, 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, que también puede ser traducido como contado. Mene significa contado. Tekel significa pesado, puede ser traducido como pesado. Uparsin significa Pérez. Por un lado puede significar división y por otro lado puede significar los persas. En otras palabras, la letra decía contado, pesado, dividido, persas. Y entonces él comenzó a explicarle. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino, le ha puesto fin a Babilonia. Tekel, pesado has sido en balanza, fuiste hallado falto. Pues Tekel significa pesado. Pérez,
de Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Qué interesante. En la primera palabra, que era mene, lo repitió 2 veces. Mene, mene, tekel, Uparsin. ¿Por qué repitió mene 2 veces? Mene significaba contado. Contado, enumerado, ha sido tu reino, ha sido puesto fin. Ahora, ¿por qué repetía 2 veces mene? ¿Quién gobernaba en Babilonia? No solamente era Belsasar, era también Nabonido. Mene, mene. Los 2 llegaron a su fin. Tekel, pero tú, Belsasar, has sido pesado en balanza, has sido hallado falto, porque tú no has entregado tu vida a Dios. Tú has vivido livianamente en las cosas superficiales de este mundo, sin buscar a Dios. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, porque esa misma noche los medo-persas invadieron la ciudad de Babilonia, la destruyeron y mataron a su rey Belsasar. Versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Fíjense, Belsasar cumplió finalmente su palabra. Era lo último que hizo. Aquí te visto de púrpura, aquí está, tú eres el tercer hombre más poderoso del reino. Daniel, aquí vemos, no estaba rechazando estos honores porque él consideraba que reflejaban la honra que se debía a Dios por haberle dado la interpretación. Además, Daniel lo aceptó también porque él quería estar en mejores condiciones para atender los intereses de su pueblo en la transición de Babilonia a Medo-Persia, porque siendo el tercero en el reino, al entrar los medo-persas, pues él tenía facultad de negociar con ellos y de hablar con ellos. Entonces, dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Babilonia cayó. Ahora, Daniel había sido puesto como tercero en el reino, pero a un reino al cual le quedaban solo instantes de vida. ¿Qué pasó con Nabonido? Nabonido, un día antes de la fiesta, él ya había depositado el reino. Así que automáticamente Daniel llegó a ser el segundo en el reino. Nabonido ya había abandonado el reino, solo quedaba Belsasar y Daniel. Y entonces, ¿qué pasó con Belsasar? Fue muerto. ¿Y qué pasó con Daniel? Llegó a ser el primero del reino de Babilonia. Y cuando entonces él llegó a ser el primero del reino de Babilonia, llegaron los medo-persas y Daniel entregó el reino de Babilonia a los medo-persas. Y los medo-persas luego cumplieron la profecía de permitir que el pueblo hebreo vuelva a Jerusalén, vuelva a reconstruir su ciudad destruida, su templo, sus palacios y sus muros. Pero esto vamos a ver en el siguiente tema. De esta manera, queridos amigos, nosotros debemos recordar también que nuestra vida está en una balanza. Dios no desea que nos perdamos. Dios lucha por la salvación de nuestras almas. Permitemos que Dios abate nuestro orgullo, nuestra soberbia. Reconozcamos a Dios como el único creador, salvador. Sigámosle a Él, obedezcamos a Dios. No sabemos cuándo nos toca nuestra última noche, pero si estamos en las manos de Dios, iremos a morar en el reino eterno de Dios cuando Cristo venga por segunda vez según su promesa. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.